Kerem no puede con los ojos de Ande. Pero ojo que aquí hay un salseo que no esperábamos nada. A ver, todos sabemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen una conexión que, eso salta a la vista. Desde que protagonizaron Senkalkam, las miradas, los gestos, todo, nos tenía a todos revolucionados. Y ahora, parece que sus caminos se han separado un poquito, zas. De repente Kerem suelta unas declaraciones sobre Hande que nos dejan pensando, ¿eh? No habla de que la echa de menos ni de que la adora, no. Va por otro lado, y ahí es donde está la miga del asunto. Lo que Kerem dice es que lo que le fascina de Hande, lo que le derrite son sus ojos. Pero no solo por lo bonitos que son, que ya sabemos que lo son un montón. Él dice que en sus ojos ve como una valentía, una fuerza, algo que le inspira. Y claro, aquí es donde yo digo, espera, espera, espera. ¿Estamos hablando de la Hande de las revistas, la de las alfombras rojas, la que siempre va perfecta? ¿O Kerem está viendo una Hande que nosotros no vemos, una Hande más profunda, más valiente como él dice? Porque, para ser honestos, a veces los actores nos muestran una cara, y detrás de cámaras es otra cosa, ¿verdad? Y si Kerem está viendo esa valentía en los ojos de Hande, yo me pregunto, ¿qué ha pasado para que él perciba eso ahora? ¿Es algo que siempre ha estado ahí, y él no se había dado cuenta del todo? ¿O es algo que ella ha demostrado recientemente? Porque ojo, Hande ha tenido sus momentos, ¿eh? Siempre ha sido una tía con carácter, pero lo de valentía, eso ya es otro nivel de halago. Yo creo que lo que Kerem está intentando decir es que Hande tiene una personalidad superpotente, que va más allá de su físico o de su fama. Que es una mujer que se enfrenta a las cosas, que no se achanta. Y que esa fuerza interior se le nota sobre todo en la mirada. Y claro, para un actor, para alguien que trabaja con la expresión, que entiende de emociones, eso debe ser un imán. No es solo belleza, es profundidad, es carácter. Muchos dirán que esto es solo una forma bonita de hablar de su ex, de mantener el contacto, de decir que sigue viéndola con buenos ojos. Pero yo sospecho que hay algo más. Creo que Kerem está reconociendo una cualidad en Hande que le impacta a nivel personal, a nivel de persona. Y eso, cuando viene de alguien como él, que vive en ese mundo tan superficial, a veces es superpotente. Significa que él valora cosas que van más allá de lo obvio. Y pensándolo bien, si él se derrite por esa fuerza que ve en ella, ¿no será que él mismo necesita un poco de esa valentía o que admira tenerla en alguien cercano? Quizás él, con toda la presión mediática, con las expectativas, él también ha tenido que ser valiente. Y ver esa chispa en Hande en sus ojos le debe dar un subidón. Es como si se reconocieran esa fuerza el uno en el otro. La verdad es que me parece súper interesante que no se centre en lo típico. No es un qué guapa es un qué valiente es, y lo veo en sus ojos. Eso dice mucho de cómo la percibe él y sinceramente me gusta. Me gusta pensar que hay admiración por el carácter, por la personalidad, más allá de las portadas y los titulares. Así que la razón oculta por la que Kerem se derrite por los ojos de Hande, podría ser que en ellos ve reflejada una fuerza y una valentía que lo inspiran profundamente, una conexión que va más allá de lo romántico y que habla de admiración pura por su persona. Pero ahora yo me pregunto, ¿creéis que esta admiración por la valentía de Hande es algo nuevo que Kerem ha descubierto, o siempre ha estado ahí y solo ahora lo ha verbalizado?